¿Qué tal? Buenas noches, espero que estén bien. Cuando estaba pensando en qué porción de la palabra de Dios traer en esta noche y viendo los últimos videos publicados, eh, escuchando el mensaje de Nahuel sobre el llamado a la incomodidad y yo teniendo en el corazón seguir hablando de San Juan, capítulo 21, la segunda parte del capítulo, me llevó a pensar en que el verdadero llamamiento al Evangelio, a seguir a Jesucristo, es una llamada a la negación personal. Lo vimos justamente en ese mensaje, y no es un llamado egocéntrico para la realización personal, sino que el Evangelio llama a los pecadores a someterse completamente a Jesucristo. Ser cristiano no es ir a la iglesia, no es cantar cuando todos cantan, ni siquiera es proclamar que amamos a Dios. El cristiano ama a Dios, lo siente y también lo vive. Amar a Dios no es solo decirlo, sino que sentirlo, pero sobre todo vivirlo. San Juan 21, del versículo 15 hasta el final del capítulo, nos narra una conversación entre Jesús y Pedro. Esto es inmediatamente posterior al desayuno que ya estuvimos viendo, el desayuno en la playa, y ahí es donde se produce esta conversación. Vamos a la lectura, San Juan 21, desde el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Nos encontramos en este pasaje con tres preguntas de Jesús a Pedro sobre algo que es característica principal en la vida de cualquier cristiano verdadero, que es el amor a Dios, el amor a Jesucristo. El mismo Señor, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande de la ley, dijo en Mateo 22:37: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesús no estaba preguntando algo intrascendente en la vida de Pedro ni en la vida de cualquier cristiano, y a fuerza de repetición y de confrontación, Pedro entendió que no es una pregunta fácil de responder, porque proclamar el amor de Dios es mucho más que simplemente decirlo. Proclamar que amamos a Dios conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, pero sobre todo es una cuestión de decisión, siendo una decisión absolutamente personal, que no tiene que ver con la iglesia, que no tiene que ver con el grupo de pertenencia, ni siquiera tiene que ver con la familia. El entorno no construye nuestra decisión. La decisión no es algo que venga de afuera hacia el interior nuestro, sino es algo que sale de lo más profundo de nuestro interior y se deja ver en el exterior. Porque amar a Dios se tiene que verificar en nuestra vida. Entramos en la primera pregunta, y es una pregunta comparativa la que le hace Jesús. Le pregunta: ¿me amas más que estos? Si se acuerdan, eran 7 los discípulos que se encontraron con Jesús en la playa, y Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? En este caso es muy apropiada la comparación, porque Pedro fue el primero en compararse, y es algo que el Señor tiene que cambiar en Pedro. En la última cena, nos narra Mateo 26:33, Pedro se jactó y dijo: aunque se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Unas horas más tarde, Pedro estaba negando públicamente ser un discípulo de Jesús. Y ahí le pregunta a Jesús, en la playa: ¿me amas más que estos? De la única forma que me puedo imaginar a Pedro en esta circunstancia es bajando la cabeza o desviando la vista. Es muy interesante ver que en el texto griego hay un juego de palabras que en nuestra Biblia, sobre todo en la versión 60, se traducen como amor. El término que usa Jesús en la pregunta, cuando se traduce amor, nos señala un compromiso total, una entrega absoluta. Es una clase de amor
más grande que una persona puede tener. Un amor genuino, un amor absoluto. Pedro, dolorosamente, consciente de su desobediencia y de su fracaso, se sintió completamente culpable para afirmar esa clase de amor. Y Pedro no se anima a usar ese verbo, sino que utiliza otro verbo griego con un nivel menos elevado, ¿sí? Cuyo significado más apropiado para nuestro idioma es la palabra afecto. Entonces la composición quedaría algo así. Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Y Pedro le pregunta: sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto. Un amor chiquito, humilde, lleno de culpa, siendo mucho menos de lo que el Señor merecía. Fue un amor, aún así, aceptado. ¿Por qué? Porque el cristianismo verdadero conlleva responsabilidad. Nadie que no tiene por lo menos un amor chiquito, pero genuino, puede servir a Dios. Y ahí el Señor le dice: apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Bueno, que tenés que tener una vida dedicada al servicio del Señor. Y no importa qué área sea en la que estés sirviendo vos, ¿sí? Proclamar a Dios trae la responsabilidad de servir a Dios. El amor se ve en el servicio. Pasamos a la segunda pregunta. Jesús vuelve a preguntar y le dice: ¿me amas? Una vez más Jesús usa este verbo que habla de un amor completo y elevado. En su respuesta, Pedro todavía no se atreve a devolver la misma altura de amor y vuelve a contestar: tú sabes que te tengo afecto. No se atreve a afirmar que tiene la clase más elevada de amor. Y por tercera vez Jesús pregunta, pero confecciona la pregunta de una forma diferente, rebajando su categoría de amor a la categoría de amor que estaba planteando Pedro. Y le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me tienes afecto? Esto entristeció mucho a Pedro. Jesús estaba cuestionando el nivel que declaraba Pedro de amor. Ese amor chiquito, ¿es verdaderamente genuino, Pedro? A Pedro no le queda otra que apelar al poder de Dios, de saberlo todo, y le dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te tengo afecto. Ahí fue Pedro restaurado en forma completa, y Pedro permaneció obediente a la comisión del Señor por el resto de su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta su muerte. Lo vemos en el versículo 18 y 19. Y la tradición, los historiadores como Eusebio nos dicen que Pedro murió crucificado. Y dice ahí el versículo 18: cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te cenirá otro. Y el versículo 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Proclamar a Dios, el amor de Dios, conlleva, el segundo punto, compromiso. Jesús le dice: sígueme. Seguir a Jesucristo es la condición sine qua non de la vida cristiana. Seguime en el servicio, seguime en el sufrimiento, seguime hasta la muerte, le dice a Pedro. Una vida de compromiso total. El amor de Dios también se ve en el compromiso con Él. Y en tercer lugar, el tercer punto, proclamar el amor de Dios es una cuestión de decisión. Una decisión, como dijimos, absolutamente personal. Continúa el relato y dice que, volviéndose Pedro, vio a Juan y le preguntó a Jesús: ¿y este qué? Como diciendo Pedro: mi vida es para la gloria de Dios
hasta mi muerte es para la gloria de Dios. ¿Y él, Juan? Y ahí, con un dejo de ironía, Jesús le responde a Pedro, y lo vemos en el versículo 22. Le dice: Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No importa lo que le pase al otro, seguir a Jesús es una decisión personal. Dice: sígueme tú, no dice sigue tú como él o él como tú, sígueme tú. Es una decisión absolutamente personal. Proclamar el amor de Dios no es algo fácil. Si a Pedro le costó mucho, qué difícil tendría que ser para cada uno de nosotros. Es difícil porque cuando proclamamos el amor de Dios estamos diciendo que frente a Él tenemos una responsabilidad que cumplir, tenemos un compromiso de vida, pero sobre todo que nace de una decisión absolutamente personal, que no está influida por el entorno, sino que nace del interior de la persona y se percibe en el exterior, en su forma de vivir. Que podamos decir humildemente, pero genuinamente, como dijo Pedro: Dios, tú lo sabes todo, tú sabes que te tengo afecto. Que Dios te bendiga.